Una de las principales características de Egipto es sin duda su religión. Los egipcios divinizaban a fuerzas de la naturaleza y también algunos animales. Eran politeístas, es decir, la palabra politeísta significa que tenían varios dioses, pero siempre había una figura central, pero ellos tenían a varios dioses, eso significan politeístas. Y como una de sus principales actividades era la agricultura y el comercio que realizaban a través del río Nilo, obviamente las divinidades estaban principalmente asociadas a la fuerza de la naturaleza, a la tierra, el sol, los vientos, la lluvia, etc. Había un grupo de personas que controlaba y dirigía el culto religioso en la civilización egipcia. Ellos recibían el nombre de sacerdotes y pertenecían a la sociedad más alta y se encargaban, ¿no es cierto?, de divulgar todo lo que eran los dioses. Habían distintos tipos de dioses, algunos que pertenecían a comunidades muy pequeñas, muy particulares o dioses locales, y existían otros dioses que ya eran más estatales, ¿no es cierto?, que tenían un poder, digamos, por sobre toda la civilización egipcia un poquito mayor. Algunos dioses desaparecen, ¿no es cierto?, otros perduran, incluso hasta el día de hoy. Los egipcios creen en la vida después de la muerte, por ese motivo es que siempre lograron preservar, ¿no es cierto?, sus cuerpos y también enterrar a esos cuerpos, sobre todo a las personas de la clase más alta, con una serie de objetos que después le iban a permitir desarrollarse en esa futura vida que iban a tener después de esta vida terrenal. Ya, por eso de ahí surge, digamos, todo este trabajo de momificación, es decir, a través de los cuales los cuerpos eran trabajados de tal manera que pudieran perdurar por mucho tiempo más y se les enviaba siempre con encer y todo eso. Las tumbas de los faraones, si tú pudieras, digamos, observar imágenes de ellas, te vas a dar cuenta que están llenas, digamos, de objetos desde comida, vasijas, etcétera, para que estos faraones pudieran desempeñarse y pudieran estar bien en sus futuras vidas, digamos, partiendo de la base que ellos creían, ¿no es cierto?, que había un desarrollo cultural importante detrás y que había una vida después de la muerte. La escritura y un sistema totalmente complejo de pirámides son sin lugar a dudas los rasgos característicos de la cultura mesopotámica. Es decir, si uno habla de la cultura egipcia, obviamente lo primero que se le viene a la mente son las pirámides. Y eso no porque sea lo único que tengan, sino que simplemente es por lo más grande que lograron desarrollar en su momento. También desde el punto de vista del conocimiento, desarrollaron conocimiento matemático, la geometría, la mecánica también, tuvieron muchos logros asociados a instrumentos, asociados al movimiento, por ejemplo, carros, etcétera, que después van a ser tomados por algunas otras culturas o civilizaciones como los romanos. En la parte científica, ¿no es cierto?, demostraron un gran conocimiento astronómico. Van a ser uno de los primeros pueblos y primeras civilizaciones que van a empezar a observar el movimiento de las estrellas para ir determinando ciertos ciclos, sobre todo ciclos asociados a la agricultura, ciclos lunares, ver cómo se movía el sol, por qué lado salía el sol, de tal manera de ir ubicando sus zonas de regadío, de cuidado, etcétera. Por lo tanto, la observación del espacio y de la astronomía en general fue importantísimo para el mundo y para Egipto en general y la civilización en ese momento particular que estábamos viendo. Ya desarrollaron el calendario y, como te dije anteriormente, las matemáticas. Otra de las culturas importantísimas que se desarrolla como una de las primeras civilizaciones va a ser la cultura de Mesopotamia, o la cultura o la civilización mesopotámica. Mesopotamia se ubicaba en la zona, ¿no es cierto?, lo que más o menos hoy día es el Medio Oriente. El mapa que está a tu izquierda lo refleja así, la zona de Siria, Irak, Irán, más o menos. Eso es lo que corresponde hoy en día a lo que fueron los terrenos utilizados por la civilización mesopotámica. Al igual que en el río Nilo, o sea, al igual que en la civilización egipcia, también en la civilización mesopotámica tenemos ríos que van a ir alimentando y van a ser muy fértil y muy grande esta civilización. En la cultura egipcia, ¿no es cierto?, teníamos al río Nilo, que ya lo mencionamos. En la cultura mesopotámica tenemos dos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris. Ambos ríos, ¿no es cierto?, generaron un valle muy fértil donde estaba la zona de Babilonia, y en ese sector se fue desarrollando todo lo que es la cultura mesopotámica. Es decir, ahí tenemos una importante similitud entre ambas civilizaciones.
Si buscamos el origen de la palabra Mesopotamia, significa en griego entre ríos. Por lo tanto, así la región, ¿no es cierto?, que abarcaba inicialmente los territorios comprendidos entre el Tigris y el Éufrates, van a pasar a denominarse como una zona de Mesopotámica. Hoy día, como lo vimos en el mapa, Irak, ¿no es cierto?, y la zona de Siria. La abundancia de agua crea, ¿no es cierto?, una riqueza natural importantísima, muy similar a lo que les pasó a la civilización egipcia con el tema del Nilo. Según la Biblia, estuvo allí localizado el paraíso, o sea, es una tierra muy importante porque de ahí surgiría la humanidad en cuanto a su desarrollo histórico. Porque recuerda tú, como lo vimos en la clase pasada, que el surgimiento de la vida humana desde el punto de vista científico estaría en Kenia, en África, en cuanto al desarrollo del Australopithecus, Homo habilis y todo eso. Pero en cuanto a su desarrollo histórico, Mesopotamia sería uno de los países que logra, sin lugar a dudas, iniciar el desarrollo histórico, sobre todo pensando en su riqueza natural muy importante, que está asociada, como te digo, a la existencia de agua. Ahí se habría ubicado, según los pasajes bíblicos, todo lo que es el desarrollo del paraíso. El Neolítico, ¿no es cierto?, alcanzó un gran desarrollo en Mesopotamia, la agricultura. Recuerda que desde el punto de vista de la prehistoria, está dividida en dos grandes etapas. Una de ellas es la etapa asociada al Paleolítico, es decir, cuando el hombre eran bandas cazadores-recolectoras, y el Neolítico. El Neolítico parte con el desarrollo de la agricultura. Por eso se dice ahí que el Neolítico estuvo muy desarrollado en Mesopotamia, porque claro, al tener, ¿no es cierto?, una gran cantidad de agua disponible, la agricultura se desarrolla con mucha mayor facilidad. También en Uruk, una de las ciudades más importantes de la civilización egipcia, se va a desarrollar un sistema complejo de escritura. La escritura que se llamaba cuneiforme, escritura cuneiforme. Ojo con esa palabra porque después va a tener que hacer un trabajo de investigación con ella. La historia de Mesopotamia, ¿no es cierto?, son varias civilizaciones que se van tomando una tras otra. Primero estaban los sumerios, después los acadios. Entonces hay varias como etapas dentro de la historia de Mesopotamia. ¿Ya? Varios pueblos que se van desarrollando durante ese periodo, que después van a desembocar en una gran cultura que es la cultura mesopotámica. ¿Ya? Y dos son las culturas más importantes: la cultura asiria en la parte de Asura, al norte de Mesopotamia, y la cultura babilonia, ¿no es cierto?, o los babilonios al sur. Cada uno de ellos evoluciona de forma diferente, pero ambos acabarán dominados por pueblos guerreros llegados del este, los persas, los medos y los aqueménidas. Es decir, para que tengan una idea, se empiezan a desarrollar ciertas culturas. Los acadios, ¿no es cierto?, los sumerios, que fueron los primeros pueblos que habitaron esa zona. Después, posteriormente, avanzando en el tiempo, se van a desarrollar dos grandes culturas que absorben a los acadios y los sumerios, que son los asirios hacia el norte y los babilónicos hacia el sur. Cuando ellos ya están desarrollados y empiezan a generar toda una cultura, escritura, etc., van a ser dominados posteriormente por los persas, medos, ¿no es cierto?, y los aqueménidas. Es decir, el desarrollo de Mesopotamia termina con la invasión persia que se ubica en todo ese sector. ¿Ya? Ahora, tú lo que tienes que tener claro es que los persas después no van a formar algo absolutamente distinto, sino que lo que van a hacer es tomar lo que ya tenían como cultura, como desarrollo, y lo van a reorganizar y van a adquirir otro tipo de modelos, otro tipo de procesos, y van a crear, ¿no es cierto?, la cultura persa con muchos elementos tomados y sacados de este mundo, digamos, del desarrollo de lo que era antiguamente los acadios, los sumerios y todo lo que ellos ya habían dejado. Tú tienes que entender que los pueblos van absorbiendo las culturas anteriores, las van modificando y las van haciendo crecer. Por eso existe este proceso de evolución también a nivel de la cultura, a nivel de las sociedades.